Bienvenidos muchachos, estamos hoy para el primer escenario de la última campaña del Age of Empires 2 original, que sería la campaña de Saladino. Vamos a la cinemática. Egipto. Un mes tras mi llegada a Tierra Santa. En tierras extranjeras. A punto de morir. Recorrí el desierto 4 noches antes de que me encontraran los arqueros a caballo. Había dejado mi montura a merced de los buitres y mi armadura bajo el calor. Era un caballero, pero no una amenaza. Pensé que eran turcos que habían venido a jugar con su presa. Mas cuando logré distinguir el espejismo de los jinetes, vi que eran sarracenos, los señores del Oriente Medio. Había cabalgado hacia Tierra Santa en compañía de los cruzados de Francia y Normandía, lo que me hacía de pleno derecho su enemigo. Sin embargo, me dieron agua, un caballo, y me llevaron con su líder. Y así conocí a Saladino. Las pinturas europeas lo muestran bárbaro y demoníaco. Pero es más cortés que ningún caballero. Y prefiere los palacios de Damasco a masacrar normandos en el desierto. No contaba con recibir hospitalidad de los sarracenos. Los normandos ejecutamos a cualquier árabe armado que capturemos. En cambio, Saladino me dejó explorar su campamento. Quizá quiere un observador objetivo que atestigue la carnicería incipiente. El ejército de Saladino se dirige al sur para reforzar el Cairo. Egipto es tentador para los cruzados por su riqueza, aunque sea gobernada por un inútil. Antes de mi captura, yo mismo pretendía reunirme con los cruzados para asaltar la ciudad. Es una amarga ironía que atestigue ahora la batalla desde el campo contrario. Fue así que me encontré a menos de 30 leguas del Mar Muerto, en compañía de mis enemigos. Ya muchachos, iniciamos el escenario. Derrota a los francos al oeste del Cairo. Dato pequeño, ya el primer dato interesante. En realidad, aunque claro, los francos que están acá en realidad vienen de lo que en su momento se le llamó el Reino de Jerusalén, donde estaban las órdenes hospitalarias y templarias. Pero, claro, todas estas órdenes y todo el Reino de Jerusalén, obviamente, como muchos sabrán, son gente que vino de las cruzadas. ¿En qué cruzada estamos actualmente? Lo investigaré para el próximo capítulo. Pero es un detalle que se me pasó, pero estos son puras facciones que vienen por las cruzadas. Pistas, exploradores, Para los que quieren ver, vamos a iniciar el escenario ya. أمرك مستعد. Ya comenzamos con caballería, un escenario de exploración, نعم نعم الهجوم. de viaje se puede decir. Tierra Santa es ahora nuestra, y Egipto pronto le seguirá. Excelente. Vamos a explorar. Este escenario, por lo que recuerdo del hecho original, lo veo algo cambiado. Vamos a ver. Este escenario no lo había jugado, yo creo que literal desde hace 15 años. Hay escenarios que juego de los antiguos porque antes de iniciar el proyecto del canal, lo jugué por nostalgia. Pero este escenario no lo había tocado en posiblemente 15 años y estoy seguro que no. Claro, se basa en la misma idea, pero parece que le cambiaron algunas cosas. Ah, un dato interesante. مستعد حسن أفعل. Mucha gente, نعم y no sé si esto está confirmado, Es con ese gran ejército, Saladino. أمرك que los dos mamelucos que nosotros vemos acá son حسنا سأفعل. representan a Saladino y a su tío que que se llama el general Sirku, bueno, Sirku, que está al servicio del gobernador Zengi de Siria, Nur al-Din, ¿ya?
O sea, Saladino en esta campaña aún no es el gran general. Aquí está trabajando con su tío para este gobernador de Siria. Ya luego con el tiempo, luego como en próximamente 5 años, Saladino se convertiría en el gran general con todo el poder que tenía gobernando tanto Egipto como Siria. Pero en este proceso, Saladino aún no es esa persona que nos presentan en el juego. Estamos aún en proceso en convertirnos en él. Y se hablaba siempre de que en la comunidad muchos pensaban que estos dos mamelucos representan a su tío y a Saladino. Uno que sería Sirku y Saladino. Ya, vamos a avanzar el escenario. Es un escenario relativamente fácil, pero es bastante entretenido, la verdad. Ando por acá. Limpiando por aquí. Tenemos camellos que no dan comida, al parecer. Las pirámides, Egipto. Saladino, me temo que no confío en ti. Te ordeno que te retires. Revisando el mapa. Creo que después me dan aldeano en este mapa para hacer una base. No estaría seguro. No. Vamos a retroceder porque no estamos haciendo suficiente daño. Vamos a avanzar hasta acá. Y vamos a hacerle una emboscada a los normandos. En este caso no sé si serían hospitalarios o cruzados. Se los dejamos a los camellos. Y limpiamos fácilmente. Vamos a seguir avanzando con la caballería ligera. Por si acaso, si se preguntan quién sería en este momento el que gobierna la ciudad del Cairo, hay dos posibilidades, se habla. O uno puede haber sido el último califa Fatimi, que se llamaba Al-Adid, o la otra posibilidad sería que haya sido su visir, que se llama Chawar. Que los dos eran muy cuestionados por su capacidad de gobernanza. Incluso cuando el Cairo estaba a punto de ser tomado, bueno, cuando su propia capital de Chawar estaba a punto de ser tomada, se sabe que intentó destruirla para evitar que fuera tomada. Que después Saladino la reconstruiría, pero eso ya es más anexo al escenario. Y después, esta ciudad que fue arrasada, Fustat, fue reconstruida como parte del Cairo. Como para agregar ese pequeño detalle para que se entienda. Avanzando por acá. Y aunque en el juego no afecta, vamos a flanquear por acá. Vamos a destruir los establos. Es un escenario bastante corto, bastante fácil. Ahora
Solo tendremos que cruzar para avanzar a la parte del Cairo, pero hay que limpiar el campamento. Muy bien. No me Oh, queda ni siquiera. alternativa. He pactado una alianza con los francos. Nos encargaremos de mantenerte fuera del Cairo. Mi señor Saladino, los egipcios son cobardes y débiles. Si llevamos las tropas cerca de la mezquita principal, seguramente se rendirán. Y no hay nada más que podamos tomar ni ocupar. Acá. Como siempre, primero recopilamos información y luego planeamos el avance. Avancemos con potencia. Vamos bien. Mi señor Saladino, capturamos una nave de guerra franca. نعم. Vamos a limpiar. Ah, claro. Así es como se pasaba este escenario. Pensé que me daban aldeanos, pero en realidad no me dan una bombarda. Vamos bien. Mi señor Saladino, hemos encontrado armaduras de los francos en las ruinas de esta herrería. Maya, excelente. La verdad, hace 15 o 10 años cuando jugué esto, incluso más puede ser, yo destruía lentamente cada torre con la bombarda, pero sé que en realidad no es tan necesario, ya que como solo nos pide llevar a los soldados hasta el lado de la mezquita, es cosa de que pille un espacio para pasar y estamos. مستعد. نعم. سأفعل. حسنا. مستعد. Un poco más. نعم. نعم. سأفعل. Vamos a preparar a los caballos para cruzar. También otro pequeño dato. Este escenario en específico, antes de que saliera la expansión Forgotten Kingdoms. No, perdón. La expansión llamada The African Kingdoms era. Es uno de los pocos escenarios, si no el único, que se toma lugar totalmente en África. En cambio, hay otros escenarios antiguos, pero donde comienzas en otro continente y puedes llegar a África. El Cairo. En fin, vamos a seguir avanzando esto. Tú limpias esa torre. Esta maniobra no es para nada lo ideal, pero así es como lo hacía cuando era cuando era pequeño. Hacemos esto. Saladino, los francos nos han traicionado. Pretenden invadir el Cairo. Hicimos mal en no confiar en los sarracenos. Estas tropas están a tus órdenes, pero te imploro que derrotes a esos francos traicioneros. Mira, ni siquiera como tal es necesario entrar. Basta con poner las tropas acá afuera. Por lo que recuerdo, por lo menos en el hecho original, era necesario
mínimo derribar la muralla y entrar. أمرك. Contamos las tropas que tenemos aquí. Francos del este. Vamos a contar nuestras tropas, vamos a enviar todo por allá. Vamos a reunir el ejército. Vamos a separar unos caballos para ir a explorar. También... No, ese dato, el último, tengo un dato más interesante para comentar, pero se los voy a decir después de que termine el escenario, porque si no, no van a quedar un poco confundidos, probablemente. Ojalá tuviera un poco de infantería para meterlo en el ariete pesado. La verdad, considerando y recordando cómo era este escenario, creo que es innecesario. نعم. Incluso vamos a ser eficientes y vamos a hacer que se adelante. Esto también vamos a hacer que pase, ¿no? Artillería, lanceros. مستعد. نعم. Voy a ir el ejército afuera. Estamos. أمرك. Ah, no siguieron los lanceros. مستعد. La verdad, con este ejército así grande, no debería pensarlo tanto, así que vamos a limpiarnos. نعم. نعم. هجوم. Pero el centro urbano de los francos, o sea, ni siquiera necesitamos destruir las torres, basta con que destruyamos el centro urbano. Nada, vamos a terminar rápido este escenario. No nos vamos a complicar tanto. Siempre hay un agro. Conste que al monje lo mató el negro. Seguimos avanzando. الهجوم. نعم. مستعد. القتال. حسن. هجوم. نعم. نعم. Perfecto por acá. هجوم. أمرك. القتال. Limpiamos acá, limpiamos. Los arrasamos con el poder del desierto y acabamos con esto. Un escenario bastante fácil, la verdad, bastante intuitivo. Lo vamos a terminar en menos de 20 minutos, así que excelente. Mi señor, los francos han sido derrotados. Estamos. مستعد. أفعل. Y sobrevivió Saladino y su tío. حسن. أمرك. Perfecto. Vamos a la cinemática. Los francos estaban dispersos y el ejército egipcio debilitado. Saladino ya es gobernador del Nilo. Todo rey europeo aprovecharía para eliminar a sus enemigos políticos. Sin embargo, él permitió que cualquier egipcio que se opusiera a su reinado se fuera ileso de la ciudad. Saladino está decidido a ganarse a la población. En el Cairo ya construyó mezquitas, palacios, universidades y hospitales. Mis propios compatriotas, hijos de Europa, no muestran más que vileza, mientras que los sarracenos se esfuerzan por exaltar su civilización. Es una sorpresa que me arrebata el sueño. Ya, con eso terminamos el primer escenario de un caballero de Arabia. El primer escenario de la campaña Saladino, un caballero de Arabia.
Bueno, como último dato interesante, aunque Saladino se le era muy conocido por ser muy cortés, muy, bueno, un caballero, como se dice el título del primer escenario, hay un pequeño detalle interesante acá, que en realidad no le quita a Saladino el tema de ser un caballero, pero siempre en este escenario se habla de que se dejó a los... bueno, originalmente a los enemigos políticos de Saladino irse de la ciudad. Pero como en realidad para este momento Saladino aún no era como el jefe, su jefe era su tío, que era Chawar, él ejecutó al visir del Cairo, que era Chirku. Porque bueno, de todas maneras Chirku lo había traicionado años antes, como en el 1164. Y eso es como un pequeño dato sobre más que nada del tema de los enemigos políticos. Y bueno, después en un proceso de la muerte de su tío, Chirku, de Aladid, que era el que técnicamente creo que tenía como contratados a Saladino y a su tío, unas muertes en menos de 5 años permitieron que Saladino tomara ya el control tanto de Egipto como de Siria. Bueno muchachos, eso sería todo por ahora. Terminó el primer capítulo y el próximo capítulo es el Señor de Arabia. Nos vemos.